¿Qué hay de bueno? Con Carolina Jaimes Branger. A esta hora me da mucho gusto darle la bienvenida a mi querido amigo, casi hermano, Ezequiel Hernández Urdaneta, que él es hermano de mi hermano. Así que somos ahí medio hermanos, cheque, ¿no? Sí, señor, de toda la vida. ¿Cuántos años tenemos No. conociendo? No se dice, no se dice. Se dice, no se dice. Que acaba de publicar un libro que todas las personas que lo han visto me han dicho que es fascinante. Y uno de esos fue mi hermano Ricardo, que es súper exigente. O sea que si Ricardo dijo, yo no lo he leído porque yo estoy en Houston, pero si Ricardo dijo que era fascinante, debe ser fascinante. La Armada del Sol Poniente. Qué lindo nombre, ¿no? Y trata de un desastre marítimo que pasó en la época de Luis XIV. O sea, ¿de dónde te vino el tema para escribir un libro sobre eso? Cheque. Mira, fue muy curioso porque estaba yo esperando esos aviones a donde uno espera ahora pasa innumerable tiempo esperando. Y me llegó una entrevista que le estaban haciendo a un amigo, Federico Mayoral, y a Charles Brewer, Ajá. que, que son expedicionarios. Entonces estaban hablando de que un pescador roqueño le dijo a Federico que en las islas de Aves de Sotavento había una pirámide de cañones bajo el mar. Entonces Federico le dijo, ¿cómo es posible que una pirámide de cañones? Los cañones no se presentan en pirámides cuando se hunde el barco, sino que se presentan en forma hexagonal sobre la arena, porque es lo único que queda una vez que se desvanece la madera. Ujú. Entonces le dice el pescador, le dice, bueno, será en donde tú los ves que quedan en hexágono, pero ahí hay una pirámide. Entonces, Federico cuenta de que él me llamó a Charles Brewer, su compañero de expediciones, y se fueron, hicieron la expedición y vieron la pirámide de cañones, pero curiosísimo, así como que si los hubiera puesto uno sobre el otro en forma piramidal. Comenzaron a investigar, al principio no encontraron mucha documentación, pero después que comenzaron a documentarse, este, sí había mucha información porque ya habían habido varias expediciones al sitio y estaban identificados como la Armada del Sol Poniente, todo el naufragio, que eran 13 buques que estaban en todo el frente oriental del archipiélago, que se encallaron así como barajitas. Venían, Oh. ve- Eso eran de Luis ve- XIV. Luis XIV, Ah, de Luis XIV, el Rey Sol. el Rey Sol, Ajá. correcto. Ellos en ese momento, bueno, entonces empezaron a contar todo eso. Primero déjame contarte cómo llegué a eso. Cuando me los encontré con ellos en el gimnasio, les empecé a preguntar, entonces me dijeron, me empezaron a contar el cuento de que era Luis XIV, de que habían mandado 31 buques en la armada, Wow. en esa armada, que ese nombre, la Armada del Sol Poniente, era el nombre clave de la misión, así como la misión Manhattan de la Proyecto Segunda Manhattan, Guerra, la bomba atómica. proyecto, la bomba atómica, el proyecto Manhattan era el nombre clave. La Armada del Sol Poniente era el nombre clave para invadir Curazao, porque ellos estaban, Francia estaba en guerra con Holanda en la guerra franco-holandesa en ese momento. Entonces habían mandado esos barcos. Cuando empiezo a hablar con ellos, le digo, pero mira, eso da como para escribir un libro. Me dice, claro que da. Imagínate tú, en esos barcos había más de 3.000 personas de tripulantes. Y Caracas en ese momento, en 1678 no tendría más de 5.000. Imagínate, O sea, era más de la el mitad de la nivel población de Caracas. estaba metida en 31 embarcaciones al norte de Los Roques en Venezuela. Imagínate la importancia de esta flota, de esta armada.
de esta Y la misión. importancia que le daban a Curazao, porque yo cuando leí que lo que querían era tomar Curazao, yo decía, pero si esas islas holandesas en el Caribe son unos peladeros de chivo, tanto Sí, Curazao como Aruba como Bonaire, o sea, ¿qué les estamos de acuerdo que son interesa? peladeros, tienes razón de que son unos peladeros de chivos, pero en ese momento, ahí es cuando empiezo a averiguar. Ujú, Entonces, Charles Brewer me dice, bueno, échale pichón y escribe el libro. Cada vez que me encontraba en el gimnasio me preguntaba, ¿y cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? Entonces empiezo a investigar y estaba Luis XIV, acaba de nombrar ministro de Marina a Colbert, hacía varios años. En ese momento en que lo nombran ministro de Marina, entran en guerra con Holanda y empiezo con la investigación, digo, ¿y por qué entra la guerra de franco-holandesa? ujú. Entonces, después digo, ¿y por qué 10 años después de la guerra, del fin de la guerra de los 30 años? Entonces, ¿por qué la guerra de los 30 años? Empiezo a investigar Ujú. al respecto y la guerra de los 30 años era precisamente, se da para quitarle el poder que tenía España, porque España era la reina y señora, tenía el Bueno, Sacro Imperio Romano, tenía en mis era dominios no se pone cuando Carlos V decía que en sus dominios no se ponía el sol. no se pone el sol, entonces Claro. eran dueños del mundo, entonces a partir de ahí los franceses le empiezan a, vamos a decir, a roncar en la cueva, y de esa guerra, a donde participaron todos los reinos europeos. Eh, de esa guerra emerge Francia como el gran poder. Entonces empiezo a ver, digo, Francia, y que cómo estaban las colonias en ese momento. Y veo que está la colonia portuguesa, que es Brasil, y está toda la colonia española. Entonces me pongo a indagar por cómo son las colonias. En el libro pongo todo eso, que cómo fue el proceso de colonización de cada uno de las coronas, Ujú. y veo lo que tiene Francia. Francia en ese momento tenía desde la península de Labrador hasta el Golfo de México, en América, y tenía represada a Inglaterra sobre el lado oriental de América del Norte. Claro. Pero desde la península Labrador, todos los grandes lagos, Es que de el, ahí para abajo tú ves que hay cantidades de lugares que tienen nombres franceses. todo era francés. ¿Sí? Entonces, eh, después ahí tenían unas islitas, ahí que las siguen teniendo, vamos a decir, pero Guadeloupe, no Martinique. tenían, claro, pero no tenían nada sobre Curazao, sobre esa zona. Entonces, en ese momento, geopolíticamente, dicen, bueno, vamos a atacar Curazao, estamos en guerra con los holandeses, le arrebatamos Curazao, después le arrebatamos Bonaire y Aruba, y Ujú. de ahí nos vamos a Maracaibo Venezuela, y claro. y Portobelo en Panamá y Cartagena, que por ahí es donde se comercializaba todo el oro que salía de España y nutría al continente español, al continente europeo de España. Ellos querían definitivamente apoderarse de esas tres islas con fines de establecer bases navales para eh, hacer, ¿cómo que se Dominar toda llama? esta parte. Corsario, como Claro. corsario, robarse todo, robar y debilitar Bueno, más y el de hecho, territorio. los blancos criollos tenían negocios con los corsarios justamente para no venderle a precio de gallina flaca a a los blancos peninsulares lo que ellos producían. Che, que te voy a Claro. pedir un permiso para hacer una pequeña publicidad de una compañía que tú conoces bien, que se llama Tu Libro Publicado. En Tu Libro Publicado, Después hablamos perdón, después hablamos de esa, yo te voy a hacer la publicidad también. ah, bueno, me ayudas. En Tu Libro Publicado tenemos ya más de 10 años y cientos de clientes satisfechos publicando libros. Ya no necesitas una editorial. Lo que necesitas es tu libro, tu idea
y lo pones en nuestras manos. Tenemos editores, tenemos diseñadores gráficos, tenemos traductores, todo lo que necesites para que tu libro sea una realidad. Escribe por tu libro publicado @gmail.com o visita la página web www.tulibropublicado.com para que te comuniques con nosotros de cualquiera de las dos maneras. Tu libro publicado, publicar tu libro ya no es un sueño, es una realidad. Y seguimos conversando con Ezequiel Hernández Urdaneta, autor del libro La Armada del Sol Poniente. Qué interesante. Así es como se debe contar la historia, Cheque, de una manera divertida, porque es que te ponen la historia con aquellos caletres horribles y cuando te das cuenta de lo fascinante que es la historia, quieres meterte y qué bueno que escribiste el libro, de verdad, y que hiciste esa investigación. Sí, y bueno, lo, lo más curioso es que empiezo a documentarme tal como te conté, y lo Mm, tenía todo por decirte, Jan Ward, y lo tenía estructurado en capítulos, las colonias, está lo de las rutas marinas, antes de las colonias están las rutas marinas, está el Tratado de Tordesillas, está todo eso, porque todo eso es lo que son los antecedentes de por qué claro. ocurre este evento. Porque yo dije, ¿qué hago escribiendo que se encallaron los buques y nadie sabe ni por qué se encallaron y Y por qué había? encallaron, no se sabe si fue una tormenta, o sea, no hay documentación del desastre. No, no, te estoy diciendo que si narras que se cayeron, entonces se cayeron, se encallaron. Entonces, porque no es que naufragaron. Entonces, digo, yo tengo que narrar el por qué antes de narrar el evento. Lo de que sí se sabe cómo se cayeron y todo es una historia apasionante, porque a medida que te involucras, vas descubriendo situaciones. Ellos salieron, 3 minutos, nos quedan 3 minutos de entrevista, así que redondéamelo para que nos quepa en 3 minutos. pero todo en 3 minutos, no hay más nada, no hay chance de replay. Bueno, no Bueno, mentira. te puedo dar más, pero entonces ahí vas a contar todo el libro y entonces la Pues, gente lo va a comprar. no, no, pero es que no es todo, o sea, hay que leerlo. Pero salieron de Brest en Francia, atacaron atacaron una población, ahorita no me viene el nombre, en Guinea Ecuatorial, que era holandesa, y de ahí se vinieron a Granada. Y en Granada se reunieron con unos filibusteros que habían mandado a traer. Filibusteros son como decir unos corsarios, como Pirata. decir unos piratas contratados. O Mm. sea, son así como... Entonces los contrataron para darle fuerza a su armada. Entonces vinieron 13 filibusteros más 18 formaron 31, que es la gran armada que sale desde la Tortuga, del puerto Tortuga, no la isla Tortuga de Venezuela. Salen a invadir Curazao. Pero ya Y va, dónde está ese puerto Tortuga? Eso no lo conozco. Tortuga está en la española, era francés. Ah, pero estaba en el Caribe, ¿ok? Estaba en el Caribe, correcto. Claro, porque Era francés. Haití es francés. Haití, Ajá. claro, estaban del lado, que vamos a decir, oriental de la española. Ujú. Este, salen de ahí y pues encallan por negligencia y falta, arrogancia del almirante de la flota, porque está todo narrado en la documentación de la Armada Francesa en el Musée Maritime en París, a donde están las declaraciones del capitán del barco, porque uno es el capitán y el otro es el almirante. El capitán que estaba en el barco donde iba el almirante. Él le dijo al almirante, señor, estas aguas no las conocemos. Yo creo conveniente traernos un piloto. Vamos a traernos el piloto de los filibusteros, que Vamos son a los que... dejarlo ahí, cheque, vamos a Ajá, dejarlo ahí y seguimos en otra parte. O sea, ok, vamos a buscar a un piloto. Ya vamos a venimos buscarlo. con Ezequiel Hernández Urdaneta. ¿Qué hay de bueno? Con Carolina Jaimes Branger.